Bien, vamos a ver ahora una segunda aplicación de las ecuaciones diferenciales. Esta aplicación está relacionada con la variación de la temperatura de los cuerpos. Para eso, entonces, nos vamos a recordar que quien estudió todos estos fenómenos por el año 1600 y algo fue Newton, ¿ya? Y para eso, entonces, pensemos el siguiente hecho, una situación bien real. Supongamos que estamos en un lugar donde la temperatura ambiente, por ejemplo, son 20 grados. Y nosotros calentamos agua, hervimos agua a 100 grados. Si después dejamos esta agua, que está a 100 grados, reposando, nos damos cuenta que la temperatura comienza a bajar. Y si esperamos mucho rato, finalmente esa temperatura de 100 va a llegar a estar a la misma temperatura ambiente, es decir, 20 grados. Por lo tanto, aquí también tenemos un fenómeno de variación de temperatura. Y si ustedes se fijan, y si uno tomara el cuidado de medir, por ejemplo, tenemos 100 grados al inicio. Si esperamos unos 5 minutos, probablemente ha bajado unos 30 o 40 grados. Si esperamos después otros 5 minutos, ya no baja tanto, baja menos. Y seguimos esperando de 5 en 5 minutos, notamos que después se empieza a acercar, pero lentamente, a llegar a la temperatura ambiente. Por lo tanto, aquí también nos damos cuenta que mientras más alta es la temperatura, baja más rápido. Pero hay un límite, que es la temperatura ambiente. Por lo tanto, aquí también podemos decir que mientras más diferencia hay entre la temperatura del cuerpo y la temperatura ambiente, baja más rápido. Cuando estamos a 100, de 20 a 80. Baja muy rápido, por ejemplo, a 60. Pero después cuando estamos en 60, la diferencia con la temperatura ambiente son solamente 40 grados. Baja menos. Imaginemos que lleguemos a 20 grados. ¿Ya? Hemos bajado 20 grados. Ahora tenemos 40 para llegar a 20. Nos quedan 20. Y cuando ya vamos cerca de los 20 grados, imaginemos que después de un rato tenemos 25 grados, tenemos que esperar nuevamente un buen rato para que baje a lo mejor a 23, a 22. Y lentamente se empieza a acercar a 20 grados. Es decir, aquí podríamos concluir que también la variación de la temperatura es proporcional. ¿Pero a quién? Es proporcional a esa diferencia que hay entre la temperatura del cuerpo y los 20 grados. Y eso entonces lo podemos escribir de la siguiente manera. Primero que todo, entonces, la temperatura ambiente la vamos a llamar T de A y vamos a llamar T de T nuestra función incógnita, es decir, la temperatura del cuerpo en cualquier instante T. ¿Qué sabemos de partida? Que la temperatura al inicio, en el tiempo cero, es 100 grados. ¿Ya? Ese es un dato que ya tenemos. Bien, entonces, ¿qué hemos concluido con este análisis? Que la variación de la temperatura es proporcional a la diferencia que hay entre la temperatura del cuerpo y la temperatura ambiente. Por lo tanto, eso lo podemos ver escribir un poco más simbólicamente, ¿ya? Diciendo que la variación de la temperatura de T con respecto a T de tiempo es proporcional a esta diferencia, T menos T de A. Pero cuando estamos hablando de proporcionalidad, nos recordamos nuevamente de nuestro conocimiento que hemos aprendido en cálculo 1. ¿Cómo se escribe una proporción a través de una igualdad? Entonces decimos que la variación de la temperatura respecto al tiempo es, el signo igual, proporcional, una constante, a, punto de multiplicación, a este factor, T menos T de A. Y así estamos diciendo entonces que la variación de la temperatura es proporcional a la diferencia entre la temperatura del cuerpo y la temperatura ambiente. Y así tenemos una igualdad. Y de nuevo nos acordamos, en este caso particular, que la temperatura está bajando, está disminuyendo. Por lo tanto, si vamos graficando la temperatura respecto del tiempo, es una curva descendente. Si trazamos la derivada, es decir, una recta tangente a la curva, va a tener pendiente negativa. Así que aquí también podemos colocar un signo menos que nos está señalando que en este caso la temperatura está disminuyendo. Si por algún motivo el signo menos se nos olvidase, no se preocupe. Cuando vamos a calcular la constante, entonces en ese caso la constante va a ser negativa. Ahora, si nosotros nos acordamos y colocamos el signo menos, cuando calculemos la constante, ella va a ser positiva. Bien, y tenemos esta expresión,
Y esta expresión la miramos y es una ecuación diferencial. Está la función incógnita, t, y está la derivada de la función incógnita. Y además la miramos de nuevo y nos damos cuenta que tiene la forma de una ecuación diferencial de variables separables. Todo lo que tiene t lo podemos pasar al lado izquierdo y todo lo que tiene t de tiempo lo podemos pasar al lado derecho. ¿Ya? Esta es una manera de mirar esta ecuación diferencial. Si ustedes la analizan con harto cuidado, se dan cuenta de que también esta es una ecuación diferencial lineal de orden 1. Pero vamos a usar el método de variable separable, que aparentemente es más simple en este caso de resolver. Por el otro camino, llegamos exactamente al mismo resultado. Así que el camino no importa, el resultado es el mismo, es equivalente. Por lo tanto, haciendo los cambios que dijimos, tenemos dt sobre t menos tda es igual a menos k por dt, de t de tiempo. Todo lo que tiene t al lado izquierdo, todo lo que tiene t de tiempo a la derecha. Integramos. ¿Qué nos queda al lado izquierdo? Logaritmo natural de t menos la temperatura ambiente. Es igual a menos k por t más una constante c sub 1. Y aquí entonces, ya nos olvidamos de la ecuación diferencial, estamos frente a una ecuación, a una igualdad algebraica. Y tenemos que despejar t, que está aquí en este factor, y además está dentro de un logaritmo. Y para eso ya sabemos por álgebra que eso se logra despejar si nosotros exponenciamos a ambos lados. ¿Ya? Y eso es lo que vamos a hacer ahora. Entonces, tenemos nuestra expresión, para que no se nos olvide, logaritmo natural de t menos tda es igual a menos k por t más la constante c sub 1. Exponenciamos, es decir, e elevado a lo que está al lado izquierdo debe ser igual a e elevado a lo que está al lado derecho. Y al lado izquierdo tenemos e elevado al logaritmo, se compensa. Así que nos queda solamente t menos tda. Es igual. Y aquí, e elevado a la constante c sub 1. Eso queda en una sola constante que le llamamos c, por e a la menos k por t. Y ahora entonces, como queremos solamente la temperatura en función del tiempo, sola despejarla, el menos t de a lo pasamos al lado derecho. Y así nos queda entonces que la temperatura para cualquier instante del tiempo es igual a una constante que no conocemos por i elevado a menos k por t. Y k es otra constante que no conocemos. Y más la temperatura ambiente, que dijimos hace un rato, que en este caso particular, íbamos a suponer que la temperatura ambiente es 20. Por lo tanto, aquí tenemos la solución a la ecuación diferencial. Y ahora esto, llevémoslo a un caso más preciso, más concreto, con más datos. Por ejemplo, bien, hagamos las siguientes suposiciones para poder operar un poco más el resultado obtenido recientemente. La temperatura ambiente dijimos 20 grados Celsius. La temperatura inicial, cuando nuestro calentador empezó a hervir, había 100 grados Celsius. Y pensemos que han transcurrido 10 minutos y medimos a qué temperatura está el líquido. Y encontramos que está a 60. Por lo tanto, nos piden ahora encontrar cuánto es una expresión para ti, para cualquier instante del tiempo, es decir, la temperatura en cualquier instante del tiempo. Y frente a eso, lo que necesitamos es datos. Primer dato, la temperatura ambiente, 20. Segundo dato, la temperatura en el tiempo cero, al inicio, 100 grados Celsius. Y el otro dato es que la temperatura, ya en el minuto 10, es 60 grados Celsius. Y miramos la expresión nuestra que hemos obtenido al resolver la ecuación diferencial genérica. T de t es igual a una constante por e a la menos kt más tda. Tda lo conocemos, es 20. Pero no conocemos la constante c y no conocemos la constante k. Dos constantes desconocidas. Por lo tanto, necesitamos dos datos. Y los tenemos. T en 0 y t en 10. Por ejemplo, si evaluamos nuestra expresión para t igual 0, ¿qué nos va a quedar? Que t en 0 es igual a la constante c, porque e a la menos k por 0 todo eso es 1, así que nos queda solamente c, más la temperatura ambiente que es 20. Y eso debe ser igual a la temperatura que había en 0, es 100. Así que aquí si se fijan, tenemos c más 20 es igual a 100, por lo tanto eso significa que c vale 80. Y así ya tenemos con el primer dato el valor de la constante c. Ahora tomamos el valor de esa constante c y la reemplazamos en nuestra fórmula.
nos va a quedar entonces que la temperatura en función del tiempo es igual a 80, este es el valor de C, por E a la menos K por T más 20. Si ustedes se fijan, aquí hay una sola incógnita, la constante K. Y nos queda un dato. Por lo tanto, evaluamos nuestra función de la temperatura para T igual 10, que es el segundo dato. ¿Qué sabemos? Que la temperatura en el minuto 10, entonces es 80 por E a la menos K por 10, ahí reemplazamos el T, más 20. Y esa temperatura debe ser igual a 60. Por lo tanto, si ustedes se fijan, en esta ecuación que nos queda aquí, la única incógnita es K. ¿Qué hacemos? Este 20 lo pasamos restando. Nos van a quedar 60 menos 20, 40. Este 80 que está multiplicando pasa dividiendo y nos va a quedar 40 dividido por 80. Si lo simplificamos nos queda un medio. Por lo tanto, E a la menos K por 10 es igual a un medio. Y como nosotros andamos buscando cuánto vale K, aplicamos logaritmo en ambos lados de la ecuación. Y al aplicar el logaritmo, ¿qué nos queda? Nos queda entonces que menos K por 10 es igual a logaritmo de un medio. Pero el logaritmo de un medio es logaritmo de 1 menos logaritmo de 2. Logaritmo de 1 es 0. Así que nos queda solamente menos logaritmo de 2. El menos y el menos se simplifican y despejamos entonces K va a ser igual al logaritmo de 2 partido por 10. Ese es el valor de K, positivo. Se acuerdan que el menos lo pusimos nosotros. Por lo tanto, si reemplazamos todo, vamos a tener una expresión para la temperatura para cualquier instante del tiempo. Y eso es 80 por E a la menos logaritmo natural de 2 partido por 10 por T, más 20. Y cuando llegamos a esta forma explícita, tenemos que someterla al test para saber que no nos hemos equivocado en calcular las constantes y tampoco nos hemos equivocado en colocar los valores. Entonces, ¿qué sabemos? Que la temperatura en 0 era 100. Reemplacemos T en 0. Nos queda 80 por E a la menos logaritmo natural de 2 partido por 0. Y eso es 1. Así nos queda finalmente 80 más 20. Y eso es 100. Por lo tanto, la temperatura en 0 es 100. Está correcto. Después, sabemos que la temperatura, cuando han transcurrido 10 minutos, es 60. Veamos qué pasa a los 10 minutos. Entonces, 80 por E a la menos logaritmo natural de 2 partido por 10 y por 10. El 10 con el 10 se simplifican. Y nos queda E a la menos logaritmo natural de 2. Y si lo pasamos adentro, nos queda E elevado al logaritmo de 2 elevado a menos 1. Y el E con el logaritmo se compensa, nos queda 2 elevado a menos 1. Y eso es un medio. Por lo tanto, nos queda 80 por un medio, 40. Y más 20, 60. Por lo tanto, cumplió el test, nuestra fórmula. Al menos responde bien a los dos casos que conocíamos. Bueno, y ahora supongamos que nos preguntamos, ¿y qué temperatura va a tener el cuerpo cuando transcurrió 30 minutos? Y aquí entonces uno lo que podría hacer, después de hacer estos cálculos, estar atento, a hacer el cálculo de acuerdo a la expresión que tenemos y después verificarlo con un termómetro. Entonces, nuestra fórmula dice, la temperatura en cualquier instante del tiempo t es 80 por E elevado al logaritmo natural de 2 partido por 10 y por t, más 20. Y entonces reemplacemos t igual a 30. ¿Cuánto va a ser la temperatura cuando hayan transcurrido 30 minutos? ¿Y qué nos queda? T de 30 es igual a 80 por E a la menos logaritmo natural de 2 partido por 10 y por 30, más 20. Bien, ¿y qué tenemos entonces? Simplificamos el 10 con el 30, nos queda 3. Es decir, menos 3. Ese menos 3 lo metemos dentro del logaritmo y nos queda entonces 80 por E al logaritmo natural de 2 elevado a menos 3 y todo ese resultado más 20. Pero aquí nuevamente E con logaritmo se compensa y nos queda solamente 2 elevado a menos 3. Es decir, 1 partido por 2 a la 3 y eso es 8. Por lo tanto, nos queda 80 por 1 octavo más 20. Y 80 por 1 octavo es 10. Más 20 da 30. Por lo tanto, concluimos que la temperatura en el minuto 30 es 30 grados Celsius. Eso da entonces como resultado
nuestro cálculo usando esa fórmula que obtuvimos a partir de una ecuación diferencial. Y aquí también podríamos haber hecho lo siguiente. Empezar a colocar valores. ¿Ya? ¿Qué sabemos? No sabemos que en el tiempo cero la temperatura es 100. Pero si empieza a pasar el tiempo, hicimos una medición, ¿cierto? Y encontramos que en el minuto 10 la temperatura total era 60. Si seguimos midiendo, encontramos que la temperatura en 20 es 40. Y si seguimos midiendo, la temperatura en 30 es 30. Después la temperatura en 40 es 10. Y si trazamos una gráfica, juntando todos estos puntos, obtenemos esta expresión, que es una curva exponencial. Y fíjense lo interesante que hay ahora. Aquí está la temperatura ambiente. El cuerpo, por más tiempo que esperemos, nunca va a poder estar más bajo que la temperatura ambiente. Es una temperatura límite cuando va disminuyendo la temperatura. Si ustedes se fijan, el gráfico lo muestra. Nuestra intuición también. Y nuestra experiencia dice también, lo más frío que puede estar ese cuerpo, ese líquido finalmente es la temperatura ambiente, no puede estar más bajo. Ahora, si hubiese sido al revés, si hubiésemos tenido, por ejemplo, un líquido con temperatura 0, empieza a pasar el tiempo y el frío empieza a aumentar en cuanto a calor y se empieza a acercar a la nueva temperatura. Empieza a subir la temperatura del cuerpo que partió en 0, empieza a subir y se empieza a acercar a la temperatura ambiente y lo más cerca es el valor de la temperatura ambiente, pero no la puede cruzar. El cuerpo por sí solo nunca va a tener una temperatura mayor que la temperatura ambiente. Así que esa es la temperatura límite, ya sea que el cuerpo empiece a enfriarse o que el cuerpo empiece a aumentar su temperatura. ¿Sí? Y esos son datos que es importante tenerlos presentes para analizar, para poder explicar y para aplicar los conocimientos de estos ejercicios. Así que entonces, el gráfico nuevamente nos da una solución bastante simple y sin tener a veces que recurrir a las ecuaciones diferenciales. Y eso es un buen motivo para tener el cuidado de entender bien